Buenos días a todos y todas. Mi nombre es María Elena Lucero, soy de la Universidad Nacional de Rosario y mi trabajo se titula Imaginarios culturales y exotismos, alteridades femeninas en mundos distantes. Pertenece a la mesa temática número 3, representaciones de lo natural y de otros mundos posibles, utopías y distopías entre Occidente y América. Voy a hacer un desarrollo teórico sobre el tema que elegí y luego voy a mostrar algunas imágenes. En primer lugar, las representaciones visuales que circularon durante el largo periodo de conquista en América Latina funcionan como el soporte ideológico de una dinámica política dominante e invasiva. En estos primeros siglos del proceso colonial, las imágenes sobre el género femenino estuvieron caracterizadas por rasgos exotistas y estereotipados. Se retrata a la mujer nativa como un ser antropófago que devoraba carne humana, tal como se observa en los grabados de Debris de finales del siglo XVI. En estas láminas se describen mujeres pertenecientes a la etnia Tupinambá que participan de los actos de desmembramiento de los cuerpos y la posterior ingesta humana. De este modo fueron estigmatizadas como seres sanguinarios que festejan el banquete caníbal. En una de estas láminas, Debris detalla el despedazamiento de un cuerpo masculino en manos de mujeres que aparecen desnudas y con cabellos largos, oscuros y trenzados. Con distintas herramientas, cortan, hieren y seccionan un torso para luego, suponemos, colocar estas piezas de carne humana en una olla hirviendo. A pocos metros, otra mujer sostiene la cabeza de un hombre que yace en el suelo. Moribundo, accidentado o a punto de expirar, podría ser la próxima víctima. Las acompañan hombres indígenas con tocados de plumas, lanzas, escudos y pinturas corporales. También Debris dibuja en estas láminas rondas de mujeres que bebían una suerte de caldo hecho a base de vísceras, un líquido que, según consta en la novela del antropólogo y sociólogo Darcy Ribeiro, novela titulada Utopía Salvaje, se denominaba el caldo mingau. En este caso las acompañan niños que consumen este brebaje junto a las mujeres. Lo que podía ser aberrante para los ojos europeos, para el mundo americano, suponemos, era una práctica habitual. Entre la barbarie y la avidez, gran parte de estas representaciones enfatizan la perspectiva ideológica eurocéntrica que insiste en señalar rasgos más bien negativos. Si bien los varones tupíes también revestían estas características, da la sensación que en las mujeres se destacan, ¿no?, las posiciones corporales artificiales y afectadas. A estas descripciones también contribuyen los relatos que aparecen en las cartas que fueron adjudicadas a Américo Vespucio en la sección Mundus Novus. Cartas que fueron también traducidas al portugués y que aparecen en un texto compilado por el periodista brasileño Eduardo Bueno. Ahí las mujeres eran descritas como mujeres que poseían muslos abundantes, carnosos y vientres lisos. Cuando se va avanzando en estas páginas, en las crónicas, las mujeres indígenas se dice que eran no solo libidinosas, sino libidinosísimas. Este tono absolutamente misógino se fundamenta en que las uniones carnales de las mujeres eran inducidas, de las mujeres con los hombres cristianos, eran inducidas por ellas. Por otro lado, también hay que pensar que en el caso de estas féminas se añaden los relatos sobre las amazonas, un mito que surge en territorio europeo, pero que luego con el tiempo se traslada a América. La investigadora Ana Pizarro, que ha trabajado sobre las ficciones fundacionales de nuestro continente, cita las crónicas de Fray Gaspar de Carvajal, donde las amazonas se describen como mujeres altas, de cabello largo, que se muestran siempre desnudas, armadas con arcos y flechas. Estas referencias son el resultado, obviamente, de una visión muy personal, donde se articulan datos conocidos, pero con aspectos exotistas o romantizados. También aparece en las crónicas de Cristóbal de Acuña y en los relatos de Walter Raleigh, un marino que las menciona especialmente en el escrito
descubrimiento del vasto, rico y hermoso imperio de las Guayanas, donde alude a sus elecciones sexuales y a sus vínculos esporádicos con los hombres. En este sentido, la presencia de las amazonas imbrica una doble interpretación. Por un lado, la prevalencia de una narrativa repleta de ficciones, pero también la emergencia de mujeres aguerridas y con destrezas físicas. A partir de las descripciones de Walter Raleigh, el editor flamenco Levinus Ulcius realiza algunos grabados en blanco y negro donde las retrata en actitudes eróticas junto a sus parejas masculinas, siempre con sus arcos y flechas. Son mujeres guerreras, amantes, y en este sentido apuntalan a forjar a un otro cultural que en su momento también fue objeto de censura. El impacto de los grabados abonaría el terreno para introyectar fantasías en el imaginario cultural de Europa, contribuyendo de este modo al proceso de dominación colonial. También quiero citar a la autora feminista Silvia Federici, quien contextualiza este momento haciendo alusión a la caza de brujas, un hecho que opera como un instrumento de doblegamiento y quebrantamiento de las poblaciones locales. Según la autora, en las colonias las mujeres eran acusadas de practicar la brujería, despreciadas y consideradas con una mentalidad débil, cuando en realidad se erigieron en defensoras de las comunidades nativas locales. Estas difamaciones obedecían a un propósito deliberado de imponer el miedo y mitigar los focos de resistencia indígena. No hay que olvidar que junto a estas estrategias, los conquistadores juzgaron a los americanos como caníbales, diabólicos y sodomitas, con lo cual se completa este círculo de estigmatización y persecución, de modo tal que se justifican los procesos de dominación militar, jurídica, económica y social. En los primeros momentos, ¿no? Y en las décadas del siglo XX se van a producir una serie de relecturas sobre estos mitos femeninos. Y aquí quiero citar la gráfica de Vicente Dorrego Monteiro por un lado y la novela Macunaíma de Mario de Andrade. En el año 1923, Vicente Dorrego Monteiro ilustra en París el libro Leyendas, Creencias y Talismanes de los Indios del Amazonas, donde aparecen referencias a las mujeres amazonas. Según esta leyenda, que aparece en un texto que acompaña las ilustraciones de Dorrego, las mujeres eran perseguidas por los hombres cuando ellas deciden abandonar la tribu y bajan por el río Namunda. En esta persecución, en algún momento ellas son cansadas y deciden pactar una tregua. Quiero aclarar que las mujeres amazonas aparecen con la denominación de Icamiaba, y no como amazonas como tal. Cuando realizan esta tregua, bueno, se pactan condiciones. Los hombres serían recibidos por ellas una vez al año, debían adorar a los hijos nacidos de las uniones, pero solo quienes resultaran padres de niñas iban a recibir como recompensa la muiraquitá, que era un amuleto de la suerte y garantía de la felicidad. En los grabados de Vicente Dorrego Monteiro, cuando él se refiere a las icamiabas, o sea, a las amazonas, realiza una suerte de pirámide conformada por rostros que poseen ojos cerrados y algunos abiertos, pómulos remarcados, narices ovales, que se refieren al monte Yacita Peré, ¿no? Las ruinas de la luna. Y por encima de este dibujo, que luego vamos a ver para comprender con mayor precisión, aparecen víboras minúsculas que se entrelazan con figuras ovales y formas de arabescos. Es decir, que en este sentido las icamiabas aparecen representadas a partir de un dibujo con características más bien geométricas, ¿sí? Pero cuando se refiere a la muiraquitá, que es otro de los textos que aparecen en este libro que se publica en París en el año 1923, la narración cuenta que una vez al año las mujeres celebran su victoria sobre el sector masculino de la comunidad y realizan una ceremonia en el lago Yacyguará. Ahí invocan a la madre de la muiraquitá, quien le ofrece al río Amazonas un talismán vivo que luego va a adquirir otra apariencia. Estos amuletos
eran de piedra color verde y eran ofrecidos por las mujeres a sus amantes en estos encuentros amorosos. En este caso, Vicente Dorrego Monteiro, para ilustrar a la Muiraquitá, dibuja una mujer indígena de cabello renegrido y pechos desnudos, posiblemente una Icamiaba del lugar. Rodeada de árboles y pequeños arbustos, tiene su mirada apuntando a la lejanía. Unos años más tarde, hacia 1928, Mario de Andrade escribe Macunaíma, el héroe sin ningún carácter, que fue luego adaptada al cine por Joaquín Pedro de Andrade en la película de 1969. Una sugerente relectura sobre los mitos indígenas femeninos también. En este sentido, Macunaíma tiene como protagonista principal a un hombre indígena que menciona a menudo este sentimiento de pereza y tras su migración a la ciudad se siente especialmente atraído por la vorágine del urbanismo paulista. Con un tono irónico, el relato adquiere distintos matices con escenas de humor y de sarcasmo. Parte de estas escenas, ¿no?, que conforman las aventuras de Macunaíma, ahí se menciona a la Muiraquitá como el amuleto que pierde, ¿no?, el héroe, y que le fue obsequiado por sí, una mujer, digamos, con la cual había entablado un vínculo amoroso. Entonces, a partir de esto, él le escribe unas cartas a las Icamiabas y se dirige a ellas como muy queridas súbditas nuestras, señoras amazonas, y le sugiere aprender de las mujeres que viven en San Pablo, de sus hábitos y de sus maneras de vestirse. También le dice que en San Pablo las mujeres las conoce con el nombre de amazonas, pero que estaban tocadas por la tradición y la pureza antigua de la Hélade clásica. Entonces ahí cuenta que una noche cae la desdicha cuando se pierde la Muiraquitá, pero que un arcángel le revela que el amuleto estaba en manos del gigante Venceslao Pietro Pietra. En este sentido, si bien la Icamiaba es una referencia de lo femenino y simboliza a la mujer combativa, en la novela se articulan estas tensiones con las mujeres urbanas, ¿sí? O sea que en este aspecto también Mario subraya discrepancias, convergencias y analogías con las propias tradiciones amazónicas, pero recupera, digamos, a la Icamiaba para establecer una comparación con la nueva mujer moderna de la urbe paulista. A partir de esto, entonces, vamos a establecer una reflexión sobre manifestaciones visuales localizadas tanto en los grabados vinculados a la colonia como en estos trabajos de Vicente Dorrego en el año 23 o la novela de Mario. Este corpus, tanto de imágenes como de relatos escritos, nos va a permitir analizar los imaginarios culturales donde se visualiza a la mujer americana como antropófaga o como amazona, considerando distintos enfoques estéticos, gráficos y poéticos. Bueno, en primer lugar, los grabados de Debris resultan de una perspectiva eurocentrada ligada al poder colonial, que promueve la demonización del indígena, sea hombre o mujer. Pero la caracterización del sujeto femenino adquiere o bien rasgos de voracidad caníbal o aspectos físicos que se corresponden con las amazonas, figuras que surgen dentro del imaginario cultural americano. De este modo, las representaciones conforman una iconografía que se propone como justificación de la conquista y la dominación desde el plano político, moral y religioso. El exotismo que impregna estas escenas coincide con un momento histórico donde se produce la persecución a las mujeres por considerarlas peligrosas para la autoridad masculina. Ya en el siglo XX, los diseños geométricos y ornamentales de Vicente Dorrego Monteiro, en Leyendas, Creencias y Talismanes, plantean una recuperación de la tradición oral, las leyendas y los mitos del Brasil amazónico en un momento de búsqueda de identidad cultural en América Latina. Las referencias sobre las amazonas, es decir, icamiabas, que aparecen en la novela de Mario, dan cuenta de los conflictos raciales e identitarios en diálogo con la herencia europea y la intención del autor de poner en manifiesto las fricciones que surgen en la convivencia de capas sociales casi antagónicas, la vida de la selva y la ciudad de San Pablo. De este modo, los lazos
entre imagen y política se trasuntan en los encadenamientos de representaciones visuales y palabras, y de ellos emanan ideas, conceptos e implicancias ideológicas. En síntesis, advertimos modalidades en que se fueron gestando estos imaginarios culturales a partir de dos momentos determinados. Por un lado, el proceso de conquista, donde se genera la circulación y difusión de grabados sobre el continente americano que resumen una visión estereotipada sobre el género femenino. En relación a las casas de brujas, como una estrategia procedente de la Europa medieval, el material visual aquí opera en detrimento de las comunidades de mujeres indígenas. Y por otro lado, la búsqueda de las raíces en la presentificación de las leyendas, que incluyen un lenguaje estético geométrico y modernista. Y en ese sentido, la identidad en tensión con la Europa local cosmopolita se localiza en el paradigma de la antropofagia como un instrumento político de reivindicación cultural. Bien, en este sentido, y como para completar el relato, voy a mostrar algunas imágenes que nos van a servir para completar estas descripciones. Entonces, aquí estamos observando una de las primeras láminas donde aparecen estas escenas plasmadas por Debris con las mujeres que justamente están realizando esta práctica de desmembramiento de un cuerpo masculino, ¿no? En este caso, estas mujeres aparecen hincando sus dientes en distintas piezas también pertenecientes a un cuerpo humano. Y aquí la escena que también surge en la novela de Darcy Ribeiro, una ronda de mujeres junto a niños que están bebiendo esta suerte de sopa denominada mingau, que es un caldo hecho en base a vísceras humanas. Esto es para tener en cuenta que en el libro, digamos, con los grabados de Theodore Debris, aparecen las escenas, los grabados, con descripciones, por supuesto, escritas que dan cuenta de lo que se intentaba describir, ¿no? A nivel gráfico. En este caso me refiero a los dibujos de Levinus Vulcius, realizados a partir de las crónicas de Walter Raleigh, donde ya aquí aparece el mito de las amazonas, siempre con sus arcos y flechas, a veces con sus parejas, en bueno, estas actitudes más bien eróticas y de relacionamiento sexual, que también forman parte de las leyendas. Y aquí ya, teniendo en cuenta el libro ilustrado por Vicente Orrengo Monteiro sobre creencias y talismanes de la Amazonia, aparece este dibujo con una pirámide hecha con rostros, algunos reptiles, hojas y esta suerte de ornamentación oval. Esta es la imagen que él plasma cuando describe el mito de las Amazonas, es decir, las Icamiabas en Brasil. Y este es el dibujo, el grabado que Vicente Orrego realiza cuando se refiere a la Muiraquitá, una mujer con sus pechos desnudos en un ambiente de selva. Y para finalizar, esta es la tapa de Macunaíma, que es la obra de Mario de Andrade, a la cual ya he hecho referencia. Bien, bueno, aquí finaliza mi presentación. Desde ya, muchas gracias.